Muy buen día tengan todos. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que me parece muy de actualidad y muy importante, y que nos conecta con nuestra historia. Resulta que hay dos situaciones muy interesantes que a veces los católicos queremos desconocer, porque simplemente reaccionamos a lo que creemos que tenemos que reaccionar, pero la catolicidad en eso a veces se nos pierde y no conectamos dos ideas en nuestra mente y fácilmente somos incoherentes diciendo unas cosas y viviendo otras cosas que se contraponen. Ahora soy más claro. Resulta que en nuestra actualidad los gobiernos nos están comenzando a imponer como católicos ideas que no coinciden con nuestras convicciones y nos sentimos válidamente ofendidos cuando, por ejemplo, a los médicos se les obliga a practicar abortos, pues escudados en diferentes razones que no son católicas o incluso que pueden llegar a serlo, pero que no son coherentes con esto de obligarles a practicar abortos. Ese es un ejemplo muy actual, muy extendido. Hay instituciones en este país, en Colombia, hay instituciones cuya filosofía es decir, su filosofía es la identidad institucional. Y es una identidad católica, es una filosofía doctrinalmente católica o por decirlo así, confesional. Sin embargo, son instituciones que por ley están obligadas, si son instituciones de salud, están obligadas a practicar abortos cuando alguien se los requiera. Estas instituciones, por mucha filosofía católica que tengan, se ven obligadas a hacerlo. Eso es una imposición de la sociedad que llega hacia ellos. Muy bien. Válidamente consideramos que nos están imponiendo de manera injusta esta clase de criterios, pero al mismo tiempo muchos de nosotros, cuando afirmamos que esto es algo injusto, también por otro lado afirmamos que los estados conservadores de nuestra historia nacional han sido justos, es decir, así se tenía que hacer, tocaba ser conservadores y tocaba acallar a los liberales profanos, etcétera, etcétera. Ahí hay una gran incoherencia. Entonces, del mismo modo como nos están imponiendo unas ideas que no nos corresponden, también debemos considerar injusto aquel momento histórico en el cual a otros, que no somos nosotros, se les impusieron nuestras convicciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en Colombia, es claro que durante la hegemonía conservadora de principios del siglo XX hubo ciertos espacios dentro de los cuales aquellos que no comulgaban con la ideología política conservadora, que era en ese momento unificada con las doctrinas católicas y separada como si fuera completamente diferente a la ideología liberal. Y entonces lo que se hacía en la práctica era que los liberales eran tachados como ateos, mientras que los conservadores eran ensalzados como católicos fervientes, cuando en la práctica no era así. En la práctica había liberales y conservadores que eran muy católicos, y liberales y conservadores que eran unas personas bastante deshumanizadas. Y para aquellos liberales cuya ideología no era totalmente ortodoxa, pero que podía llegarse a un diálogo, etcétera, etcétera, lo que ustedes quieran poner allí. Pero para esas personas fue completamente injusto que se les impusieran ciertas políticas que no tenían apertura para ellos. Es decir, que la educación la tuviera la Iglesia Católica, pues yo no lo considero que estuviera mal, pero que dentro de esa educación no hubiese ni siquiera un espacio para los liberales sí era un problema. Entonces lo dejo allí porque pues ya esto es un tema muy específico. Quisiera más bien retomar otro evento en la historia de nuestras naciones que fue antes de que éstas existieran, y es cuando los indígenas recibieron el Evangelio. Gloria a Dios que así fue, pero en otros casos se les impuso a la fuerza a través de imposiciones de tipo económico y político. Entonces, en aquellos espacios eso fue completamente injusto, y así como hoy creemos que se nos impone injustamente lo que ya he mencionado, debemos aceptar que también a ellos se les impuso injustamente, que ha debido buscarse otras formas.
Ahora, esto no significa que los que se lo impusieron, es decir, aquellos conservadores de principio del siglo XX y aquellos conquistadores de principios del siglo XVI, fueran personas terribles y deshonestas. No, no, no. Sabemos que ellos estaban también imbuidos por una manera de pensar de época. Pero cuando nosotros hacemos el análisis hoy, así como disculpamos a los que lo impusieron, hasta cierto punto, claro está, también debemos reconocer la injusticia que se practicó sobre aquellos a los que se les impuso una idea, por más buena que sea la idea. Alguna vez escuchaba, aunque te quieran liberar, si para liberarte te rompen el cuerpo a punta de bolillo o a punta de golpes, pues lo que se te está practicando es una injusticia. Si para liberarte tienen que maltratarte todo lo que se pueda, pues están haciéndolo mal. Entonces es simplemente reconocer esta parte y que podamos ser coherentes y así como juzgamos mal lo que nos hacen a nosotros, seamos conscientes para no volver a caer en esos errores del pasado y cuando nos corresponda a nosotros no le impongamos a los otros nada. Recordemos lo que nos ha enfatizado tanto el Papa Francisco prácticamente desde que llegó y es que cuando evangelicemos lo hagamos atrayendo, que dejemos que el poder del evangelio atraiga y que no comencemos a intentar burdamente convencer o incluso obligar. Muchas gracias por escuchar. Dios les bendiga.